Y honrado y glorificado el nombre de Cristo Jesús, y dando gracias al Padre Celestial por permitirnos respirar un día más. No nos queda más ni menos que honrar y glorificar el nombre de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante, y es sobre la pérdida del sano juicio. ¿Cómo recuperar el sano juicio? Hoy podemos ver en muchos lugares la locura que se ha desatado en el mundo. Muchas cosas en el mundo, mucha gente en el mundo anda en una locura total. Y locura es totalmente lo inverso o lo contrario a sano juicio. ¿Qué es sano juicio? Partiendo del punto de partida, valga la redundancia, sano juicio es la capacidad para discernir lo bueno de lo malo. La diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hoy mucha gente se ha perdido. Mucha gente se ha perdido en el mundo, se ha perdido en su propia vida por una razón. Ha perdido el sano juicio. Y yo podría pasar hablando mucho tiempo acá de sano juicio, pero vinimos a escuchar palabra de Dios. Y que sea la palabra misma la que nos diga qué es lo que está pasando con la pérdida del sano juicio. Yo le voy a invitar a usted ahí, si usted tiene una Biblia a mano, y si no, yo voy a leer para usted un pasaje bíblico que está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 34, dice así, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así 15:34 del primer libro de Corintios, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vosotros lo digo. Y en la nueva revisión, dice, ahora en la nueva traducción que hay, dice así, oiga, es el mismo pasaje, pero dice así. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Esta es palabra de Dios, Padre Espíritu Santo. Te damos gracias por la palabra que traes hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que hay que volver al sano juicio. Cuando se habla de volver, quiere decir que es algo que hemos dejado. Y si se necesita volver al sano juicio, es porque se ha dejado de lado el sano juicio. Recuperar el sano juicio es algo que se ha perdido y necesitamos recuperarlo. Y decíamos anteriormente que sano juicio es la capacidad de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y si no tenemos esa capacidad de reconocer lo bueno y lo malo, no tenemos sano juicio. Y lo contrario a sano juicio se llama locura. Es decir, si no hay sano juicio, se está loco. Y Dios no nos llamó a nosotros para estar locos. Nos llamó para guiarnos bajo su sano juicio. Es por eso que Pablo dice, volvemos al sano juicio. Pero ¿por qué no tienen sano juicio? En este pueblo, muchos de ellos no tenían sano juicio y Pablo les dice, vuelvan al sano juicio, porque muchos de vosotros no conocéis a Dios. El sano juicio se pierde en el momento en que yo desconozco la figura de Dios y la presencia de su poder. ¿Alguien alguna vez hizo una pregunta y le preguntó a alguien, ¿usted conoce a Dios?
Dibújemelo, píntemelo. Una pregunta que yo la vi como un poco torpe realmente. Y la palabra en Juan 1:18 dice que el Hijo le ha dado a conocer al Padre. Es decir, conocemos a Dios, claro que le conocemos, por medio de Cristo Jesús. Y cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y cuando conocemos a Dios, conocemos el sano juicio, porque inmediatamente dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, que es el que nos va a guiar a toda verdad, como escrito está en la palabra, ese nos va a enseñar a discernir lo bueno de lo malo. Sin Espíritu Santo de Dios no hay sano juicio. Sin el conocimiento de Dios no hay sano juicio. Sin Jesucristo en el corazón no puede haber sano juicio. Por lo tanto, lo que habrá es mera locura. Volveos al sano juicio, dice Pablo. Ahora, sano juicio. La pérdida del sano juicio. Sano juicio, vuelvo y repito, y voy a recalcar mucho en esto, es reconocer la diferencia de lo bueno de lo malo. ¿Cuándo es que una persona pierde el sano juicio? Voy a ir al libro de Isaías, capítulo 5. Y leo para usted. En el capítulo 5, verso 20 de Isaías. Gloria a Dios. Dice así. Ay. Isaías está hablando de los ayes en este libro. Y si usted se devuelve a todo el capítulo, se va a dar cuenta que hay muchos ay de aquellos. Ay de aquellos. Pero me llama mucho la atención este punto porque viene de acorde a la palabra que estamos leyendo. En el verso 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, cuando intentamos hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, cuando creo que las cosas no son así, a mí no me parece porque creo que son así, estoy tratando de cambiar la voluntad de Dios, eso se llama estar loco. Eso se llama tener una pérdida de sano juicio. Porque no hay una conciencia clara del poder y la voluntad de Dios. No hay un conocimiento, no hay algo asentado para poder discernir lo bueno de lo malo. Y la palabra dice que el Espíritu os guiará a toda verdad. Hay una carencia del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos entonces recuperar el sano juicio. Mire, sano juicio es tan sencillo como esto. Pensar una cosa, decir la misma y hacer la misma. Pero una persona que está loca, y mire, muchas veces a nosotros los predicadores nos pasa. Predicamos sobre la verdad, predicamos sobre la misericordia, predicamos del amor de Dios y no lo practicamos. Eso es una pérdida de sano juicio. No hay sano juicio ahí. Nos paramos en un púlpito, en un altar y decimos, y el mandamiento más grande de todos es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu ser. Y el segundo, dijo Jesús, no es menos que este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y predicamos sobre eso, y pasamos horas dando un sermón, y pasamos culto tras culto, predicando sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, y no la practicamos. Ahora yo me pregunto, ¿habrá sano juicio ahí? No puede haber sano juicio. Porque cuando se predica algo se debe demostrar con hechos, con obras. Pero a veces somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Debemos recuperar, como dijo Pablo, volver al sano juicio. Necesitamos recuperar ese sano juicio perdido.
¿Dónde se perdió? ¿Cómo se perdió? Cada quien tendrá su propia respuesta. Pero esa respuesta solamente el Espíritu Santo de Dios se la va a dar. Y si no tiene el Espíritu Santo de Dios, es porque Cristo no mora en él. Sin Cristo no hay Espíritu de Dios. Y sin Espíritu de Dios no hay conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay sano juicio. Hay una razón meramente humana, pero no hay una guianza por el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos recuperar el sano juicio en estos tiempos. Necesitamos volver a los tiempos antiguos, donde el sufrimiento del hermano era mi sufrimiento, donde el gozo de mi hermano era mi gozo, donde la necesidad de mi hermano era mi necesidad. Pero hoy cada quien jala para su saco. Ahora yo me pregunto, ¿fue eso lo que el Señor Jesucristo nos enseñó? ¿Nos dejó? No. Él vino por amor, misericordia, bondad, templanza, comprensión, obediencia, mansedumbre. Que tanto nos cuesta la mansedumbre. Cuando no tenemos mansedumbre es falta de sano juicio. Cuando no tenemos amor por el prójimo es falta de sano juicio. Cuando no respetamos a nuestros hermanos es falta de sano juicio. Cuando no amamos a las mujeres, a las viudas, a las prostitutas, a los alcohólicos, a los adictos, a los enfermos, no tenemos sano juicio. Es decir, no está el Espíritu de Dios en mí. Sano juicio es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Recuperar el sano juicio. ¿Qué podemos hacer para recuperar el sano juicio? Debe haber una forma, porque la Escritura siempre nos da una respuesta al problema. La Escritura nos muestra el problema, pero nos da una solución al problema. Y voy a leer para usted en el libro de los Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. Del 22 al 24 le dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, gloria a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, despójese del viejo hombre que no tiene sano juicio. ¿Por qué no tiene sano juicio? Porque no está bajo la dirección de Dios. No tiene sano juicio porque dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que hoy opera en los hijos de desobediencia. Cuando actuamos conforme a Satanás, actuamos con el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Las cosas no salen como yo quiero. Estiro la cara, pego 4 gritos, digo cosas que no debo. ¿Eso es sano juicio? Eso no es sano juicio, eso es locura. Porque digo, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero actúo como un hijo del diablo. Leo la Biblia, escudriño las Escrituras, con 3, 4, 5 Biblias en la mano, pero practico otra cosa. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas: diezmáis la menta y el eneldo, pero dejáis de lado lo más importante, que era la misericordia. Esto era importante hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero muchas veces llegamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, servimos aquí, servimos allá, servimos en un montón de cosas, pero no hacemos la voluntad de Dios. Cuando salimos de las 4 paredes, somos otra persona.
Cuando estamos en casa somos una persona. Cuando estamos con amigas somos otra persona. Cuando estamos en el centro comercial somos otra persona. Cuando vamos en el bus somos otra persona. Cuando estamos en la iglesia somos otra persona. Cuando andamos en la calle, otra persona. En la casa, otra persona. No hay coordinación, no hay unanimidad, no hay una restauración. No hay integridad en el ser humano. Eso falta de sano juicio. O sea, en otras palabras, está loco. Aunque vaya a la iglesia, aunque esté en 5 ministerios, está loco. Porque no está íntegro en el poder de Dios. No está íntegro conforme a lo que Dios manda, a lo que Jesús nos enseñó. Gloria a Dios. Y sigo leyendo en el versículo vamos al 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es clara la palabra. Dice que hay que renovar la mente. Yo nada hago con llegar de vestido entero a un culto. Yo nada hago con andar bien vestido cuando voy a algún cumpleaños o me invitan a algún lugar. Porque yo voy, si me invitan yo voy. Y voy directamente, le voy a hacer una cosa. No voy a beber guaro, no voy a disfrutar de la fiesta. Voy a ver a quién le predico el evangelio a ese lugar. Porque yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. La mente debe ser renovada, debe ser restaurada. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice. Y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que debemos revestidos del nuevo hombre según Dios como nos creó. A imagen y semejanza suya. Pero casi nunca nos comportamos como hijos a imagen y semejanza de Dios. Porque no hay sano juicio. Necesitamos restaurar el sano juicio. El sano juicio se ha perdido en el mundo. El sano juicio se ha tomado como simple y sencillamente algo como una palabra pasajera. Pero Pablo lo decía. Vuelvan al sano juicio. Porque muchos de vosotros no conocéis a Dios. Sano juicio. Cuando volvemos al sano juicio, empezamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pablo decía algo muy importante. Y tal vez usted se preguntará, y bueno, pero para tener sano juicio yo tendría que ser perfecto. Vamos hacia la perfección. Y Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo. Y parte del sano juicio es perseverar hasta el final, continuamente tratando de ser mejor cada día. No aparentando ser mejor, no aparentando ser mejor realmente, delante del Espíritu Santo de Dios, delante de Dios y delante de Jesucristo y sobre todo delante de mí mismo. Resultados. ¿Cuáles son los resultados de sano juicio? Yo le voy a leer un pasaje y este no estaba dentro de la prédica, pero se lo voy a leer para que en algún momento usted pueda leerlo todo. Yo le voy a recomendar que lea este salmo. Voy a leer nada más un versículo de este salmo y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esos son los resultados de tener sano juicio. Habitaremos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y Él será nuestro refugio, será nuestro castillo, será nuestro redentor todos los días. Pero para eso se necesita tener sano juicio. Muchas veces le digo, Señor, quiero habitar bajo tu sombra, pero no tengo sano juicio. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Hoy yo quiero invitarle a usted a que nos demos
la oportunidad de restaurar nuestro sano juicio si está deteriorado. Pero que hoy en este día, Dios llama a su pueblo, Dios llama y sobre todo a la iglesia, a que nos renovemos en el sano juicio, en el espíritu de vuestra mente. Muchas veces agarramos de muletilla ese pasaje. Ahí vamos, poquito a poco, ahí vamos. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Muchas veces eso es una muletilla que el mismo Satanás utiliza en el pueblo para que el pueblo no cambie. Satanás se conoce la Biblia. Al mismo Jesús se lo dijo en el desierto, escrito está. Yo hoy les digo, escrito está, se levantarán falsos profetas, engañadores, y engañarán incluso hasta los escogidos. Donde hoy dicen, soy, pero no son, por falta de sano juicio. Hay mucho que hablar de esto, pero esto no se trata de hablar un montón de tiempo, 2 horas de estar hablando. Podríamos hacerlo, pero no se trata de estar hablando 2 horas. Se trata de que la palabra de Dios es clara y nos dice, volvamos al sano juicio. Dios les bendiga. Quiero agradecerles por su tiempo y esperando en el Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y que el Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe y nos muestre el camino a toda verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sigamos a Jesús para que podamos tener sano juicio. El Espíritu Santo nos guíe y así podamos conocer al Todopoderoso y el Eterno Dios. Dios les bendiga. Feliz tarde.